Hola, ¿cómo les va? Bueno, después de un tiempo sin vernos, nos volvemos a encontrar. La idea es empezar como siempre con el picadito y aviso que tenemos un programa bastante ajetreado porque hay noticias de último momento que impactan fuerte en el tablero internacional y, por qué no decirlo, en nuestras vidas. Empezamos por Rusia-Ucrania. Se conoció hace unos días una jugada importante de Ucrania respecto al combustible, a la provisión de combustibles a Crimea. Como sabemos, Crimea es una de las zonas, de las regiones de Ucrania anexada hace unos años por Rusia. Bueno, lo que resulta de esta decisión ucraniana es un impacto sobre Crimea que obviamente genera también un inconveniente importante para los rusos, para el Kremlin. Nosotros no sabemos, pero bueno, la provisión de combustibles que impacta en cualquier zona, obviamente también impacta en esta. Lo que no tenía yo realmente conocimiento es de esta situación de dependencia de Crimea de Kiev. Bueno, ahí hubo bombardeos a refinerías directas, a depósitos, oleoductos, cisternas, lo que desataron una situación muy complicada e incluso que afectó también, por supuesto, el humor de esos habitantes, y esto también impacta en la política interna de Rusia. Pero tenemos ahora, casi de último momento, el mayor ataque que ha lanzado Rusia sobre Kiev. Ataques aéreos y un bombardeo histórico. La ofensiva, con 70 misiles y más de 600 drones, dejó al menos 9 muertos. Hubo graves daños en Lavra, en Kiev, en Perches, y atacaron también y fue afectado un sitio religioso protegido por la UNESCO. Como decíamos, el impacto principal de este ataque fue la capital, Kiev, y las ciudades de Harvik y Dnipro. El saldo es realmente muy, muy importante en cuanto a las pérdidas. Y como decíamos, se dañó un patrimonio mundial de la UNESCO. Estamos hablando de un emblemático monasterio de los siglos VI y XIX, clave para el cristianismo ortodoxo en la Europa oriental. También sufrieron consecuencias de este ataque algunas instituciones educativas. Seguimos en Europa. Como todos sabemos, el impacto de la guerra, de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania, pega en toda Europa, es una amenaza para toda Europa, y la Unión Europea está tratando de ampliarse. Se han iniciado las negociaciones con Ucrania y Moldavia para que se produzca finalmente el ingreso de estos dos países a la Unión Europea. Bueno, esto es un proceso que no es inmediato, digamos, no se resuelve rápidamente, pero la expectativa es muy buena y puede servir para reforzar la situación de Europa respecto a la amenaza de Putin, a la amenaza rusa. También ha habido elecciones en Armenia, y el ganador, Nikol Pashinyan, es un proeuropeo que mira con buenas intenciones
integrarse a la Unión Europea. Por supuesto, no es fácil, el proceso interno es un proceso político de tensión, hay prorrusos y proeuropeos, pero bueno, este es un resultado electoral alentador para Europa en general y para Armenia en particular. Seguimos en Europa, se lleva adelante en estos días la reunión anual del G7. Bueno, esta reunión que está marcada por este conflicto ruso-ucraniano y por otra situación más urgente aún, que es la del Golfo Pérsico, va a contar con la presencia estelar de Trump con sus 80 años recién cumplidos. A la cumbre asisten también Egipto, Brasil, Kenia, Corea del Sur, Ucrania, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos como invitados, y esta vuelta por presiones de Washington no fue invitado Sudáfrica. Bueno, el G7 en Francia, como decíamos, está en alguna medida opacado por la guerra del Golfo y por esta situación que se da en Ucrania. Bueno, hay una intención de algunos países europeos para colaborar con la normalización del estrecho de Hormuz una vez que se firme un preacuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, del que después vamos a hablar en el otro bloque. Ahí participan el Reino Unido, Francia, Italia y los Países Bajos, que dicen que están dispuestos a desplegar recursos para resolver el tema del estrecho de Hormuz. Bueno, se discuten ahí aspectos económicos, aspectos geopolíticos y aspectos también comerciales. En ese sentido, Trump tiene la intención de discutir básicamente dos temas. Uno, el tema de la migración, y el otro, el tema de los controles de Europa a las redes sociales. Bueno, Trump ve que este control afecta comercialmente y también impacta, por qué no decirlo desde el punto de vista geopolítico, a empresas de Estados Unidos y al propio Estados Unidos. Ahí hay, vuelvo a repetir, una puja muy fuerte. Algunos plantean que Europa con las regulaciones va detrás de Estados Unidos, que es el que genera y, digamos, innova permanentemente en el tema de la inteligencia artificial. Bueno, es una discusión abierta. Otros piensan que los estados nacionales tienen que encontrar mecanismos de regulación ante el avance de la inteligencia artificial. No se puede negarla, obviamente no se puede pararla, pero es importante, entiendo, y muchos especialistas entienden, que haya determinadas reglas y determinadas leyes y regulaciones a cumplir por las empresas de la inteligencia artificial. Venimos a Latinoamérica, las elecciones en Perú, que producen un impacto importante, no solamente en Perú, sino en la región, están virtualmente empatadas. Ahí hay una puja entre Keiko, que es una candidata de centro derecha, y Sánchez, que es un candidato de centro izquierda. Bueno, al día de hoy la diferencia es alrededor de 5.000 votos en favor de Keiko, de la centro derecha, pero hay más de 1.500 mesas impugnadas que seguramente van a definir el resultado. Resultado que no sabemos si va a estar librado de conflictos. La inestabilidad política en el Perú arrastra décadas, a pesar de que
muchos elogian la estabilidad macroeconómica, que no siempre se traduce en estabilidad social. Y es un país fuertemente polarizado, yo diría, con características de polarización superiores a la de otros países, como por ejemplo el nuestro. Ahí, además de la polarización política, hay cuestiones culturales muy profundas, hay cuestiones geográficas muy profundas que alimentan esta polarización. Ojalá los resultados sean aceptados por todos y el Perú pueda tener desde el punto de vista político un horizonte de estabilidad. Bueno, por estas horas se habla de un inminente acuerdo entre Estados Unidos e Irán en la lucha, en la guerra en el Golfo Pérsico. Aclaro, resalto que se habla del acuerdo entre Estados Unidos e Irán porque Israel ha comunicado incluso por escrito al presidente Trump que no está dispuesto a firmar un acuerdo en estas condiciones. Esto ha generado un enojo casi público de Trump contra Netanyahu y lo ha calificado Trump de un tipo muy difícil. Pero para echarle un poco de nafta al fuego, ha dicho que los chinos y los rusos le dijeron que Netanyahu era un tipo más que difícil. Trump aprovechó el festejo de su cumpleaños número 80 para anunciar con bombos y platillos este acuerdo, para avisar que se abre el estrecho de Hormuz, que los barcos preparen los motores, que va a fluir el petróleo por todo el mundo, sin dar ningún detalle. Bueno, los iraníes que también han manifestado oficialmente que hay posibilidades de un acuerdo que se firmaría el día 19 del corriente mes. Sin embargo, han dejado trascender algunos detalles de ese acuerdo que ellos consideran que en alguna medida se puede especular alejan la posibilidad de un acuerdo o lo dificultan mucho. Los que leen más fino esto plantean que no estamos para firmar un acuerdo el día 19, que lo que se va a firmar es un preacuerdo. Este preacuerdo va a dejar asentadas algunas condiciones generales en las que ya se han puesto, valga la redundancia, de acuerdo Estados Unidos e Irán, vuelvo a destacar, no Israel, y después habría un espacio de 60 o 90 días para continuar con la letra chica del acuerdo. Han trascendido, como lo decía, 14 puntos desde el gobierno iraní, con algunos cierta, digamos, informalidad, porque ha salido no de la boca específica de los funcionarios, pero sí de órganos de prensa que son claramente oficialistas. Bueno, leemos por arriba esos 14 puntos que van a ver que hablan de la extrema dificultad de este acuerdo ya anunciado pomposamente por el presidente Trump. El primero es el cese permanente e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Y ahí tenemos el primer gran obstáculo que se llama Israel. Segundo, el compromiso de Estados Unidos de no interferir en los asuntos de Irán y de respetar la soberanía de la República Islámica. Bueno, esto que seguramente va a formar parte de un acuerdo final, habla de un
triunfo importante del régimen iraní, ya que, como recordamos al inicio de la guerra, era, junto con la destrucción del uranio enriquecido de Irán, las dos cosas que justificaban la intervención de Estados Unidos en esta guerra. Tercero, el bloqueo naval del estrecho de Hormuz en un plazo de 30 días estaría terminado. Cuarto, el compromiso de Estados Unidos de retirar sus fuerzas de las zonas que rodean a Irán. 5, la reapertura del estrecho de Hormuz en un plazo de 30 días según los acuerdos iraníes, y ahí todavía no se ha saldado la discusión sobre el tema de los peajes. Sexto, la suspensión de las sanciones de Estados Unidos sobre el petróleo iraní y los derivados químicos de ese tema. Séptimo, la exigencia de que Estados Unidos y sus aliados presenten planes de reconstrucción para Irán por un valor de al menos 300.000 millones de dólares. Pequeña cifra, ¿no? Bueno, 8, 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo final basado en cuestiones nucleares y el levantamiento completo de las sanciones primarias y secundarias, así como de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Junta de Gobernadores de la OIEA. Noveno, reiteración por parte de Irán de su compromiso de firmar el tratado de no agresión nuclear para precisamente no producir armas nucleares. 10, durante el periodo de negociación, Estados Unidos se ha comprometido a no aumentar sus fuerzas en la región ni a imponer nuevas sanciones. 11, Irán reclama la liberación de 24.000 millones de dólares que tiene congelado de sus cuentas Estados Unidos y plantea que por lo menos el 50% de esos 24.000 millones deberían estar ejecutados antes de la firma de un acuerdo. 12, está la creación de un mecanismo de supervisión para la implementación del acuerdo. 13, el acuerdo final será aprobado mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. 14, las negociaciones finales no comenzarán, como decíamos antes, hasta que se libere la mitad de los fondos congelados. La lectura de estos 14 puntos habla de la extrema dificultad de que se llegue a un acuerdo global. Yo no me imagino a Trump firmando estos 14 puntos y sí me imagino resignando o transigiendo o aflojando en términos más coloquiales en muchos puntos que favorecen a Irán. Repito, lo del uranio enriquecido, lo del estrecho de Hormuz, que se reponga como se reponga, no se puede tomar como un triunfo de Trump porque en el mejor de los casos vuelve al estatus anterior a la guerra y obviamente que central, muy importante, el régimen iraní en alguna medida fortalecido porque va a ser reconocido nada más ni nada menos que por Estados Unidos. Salvando todas las distancias, en estas excursiones geopolíticas de Trump y en estos arrestos políticos de Trump, como fue la posible anexión de Groenlandia, como fue el tema de la imposición de aranceles a diestra y siniestra, que en la mayoría de los casos luego retrocedió. Paréntesis, el tema de los aranceles no afectó ni a Rusia ni a Bielorrusia, algo que en alguna medida fue un guiño para Putin en lo que tiene que ver con su guerra con Ucrania. Bueno, lo de Venezuela, que podemos decir que es un triunfo pírrico, porque si bien es cierto
que accedió a la administración del petróleo venezolano y posiblemente al manejo de otros recursos naturales venezolanos. Lo que también es cierto es que desde el punto de vista político el régimen chavista sigue gobernando y con mano dura Venezuela. Un solo ejemplo basta: Corina Machado, la líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, todavía no puede entrar a Venezuela. No están, digamos, dadas las mínimas condiciones de seguridad para que ella ingrese a Venezuela, lo que habla de, por lo menos, una democracia, entre comillas, fallida. Bien, ahora vamos a charlar un poco sobre Asia y también vamos a dejar una opinión sobre el impacto que algunas de las cosas que suceden en el Asia tiene que ver con Latinoamérica y el Caribe. Bueno, en primer lugar, hay un avance nuclear en China, en la fabricación de reactores que impacta. 50 reactores a la vez. Esto es lo que está produciendo la industria nuclear china. Acaban de anunciar entonces una capacidad tremenda para construir reactores nucleares. Esto con, obviamente, objetivos civiles, ¿no es cierto? Básicamente apuntado hacia, hacia la energía. Es la ejecución de un plan masivo. China ha convertido el despliegue nuclear en una línea de ensamblaje optimizada, usan diseños estandarizados, no reinventan, no tratan o no pierden tiempo en grandes innovaciones. Y bueno, cada parte y pieza llega exactamente cuando y se necesita. Lo nuclear no es solo una alternativa viable para la transición a una energía limpia, es también absolutamente esencial para el futuro de la energía. Occidente necesitaría igualar esto y no pareciera ser que esté a la vista en el corto plazo. Bueno, seguimos en Asia. Como ya hemos comentado otras veces, Japón está abandonando el pacifismo de la posguerra. Ya ha habido anuncios importantes de la primera ministra japonesa respecto a que se van a rearmar fuertemente. Ahí hay cosas que tienen que ver con la relación de Japón con Estados Unidos y también hay cuestiones vitales que tienen que ver con la actividad china. Fundamentalmente, lo que impacta o preocupa mucho a Japón es la actividad china en el tema de Taiwán. Taiwán en sí mismo puede que no sea una prioridad para Japón, pero la isla japonesa de Okinawa está muy cerca de Taiwán. Gran parte del petróleo y del comercio japonés pasa por esas rutas marítimas muy cercanas, y si China controlaría Taiwán, también aumentaría significativamente su presencia militar en el Pacífico Occidental. Para muchos analistas y estrategas japoneses, la seguridad de Taiwán está íntimamente ligada con la seguridad de Japón. ¿Por qué se rearma Japón? Y Japón se rearma porque su aliado y sostén, Estados Unidos, le está pidiendo, como a otras regiones del mundo, como por ejemplo a la OTAN, que participe
con inversiones en armamentos. Como que, bueno, ya Estados Unidos no está en condiciones de sostener esta pulseada geopolítica militar con China por sí solo. Bueno, China ha modernizado sus Fuerzas Armadas y sigue manteniendo como un objetivo prioritario la reunificación con Taiwán. Algo que también se puede dar pacíficamente de acuerdo a la dinámica política interna de Taiwán. En Taiwán hay fuerzas políticas prorrusas que, bueno, tienen su peso y que no se puede descartar que en algún momento lleguen al gobierno. Ahí hay muchos informes de distintos servicios de inteligencia, fundamentalmente de Estados Unidos, que destacan, vuelvo a repetir, el crecimiento marítimo de China. Japón tiene una situación compleja, que podría denominarse o podría llamarse Taiwán. Y vuelvo a repetir, no porque le interese directamente Taiwán, sino porque la actividad china sobre Taiwán afecta o puede afectar su comercio desde el punto de vista marítimo. Ojo, Estados Unidos no se retiró, está claro. Estados Unidos sigue teniendo una presencia muy, muy importante. Es la principal potencia militar del mundo y tiene bases en esa región. Yokosuka, la naval base, la cadena Air Base y Guam. Lo que volvemos a repetir es que como Estados Unidos empieza a requerir de la coparticipación de los aliados en estas cuestiones, esto ha activado el rearmamento de Japón. También influyen acá la guerra con Irán porque esto ha impactado desde el punto de vista, como todos sabemos, de la producción y la producción de petróleo, que afecta más a Japón y a Europa que a China, dado que China durante todos estos años ha acumulado una gran cantidad de barriles de petróleo y ha avanzado mucho en paralelo con las nuevas energías. Podemos decir que el país que más avanzó en la transición energética es China. Y vamos a pasar del Asia al Caribe, porque todo tiene que ver con todo, como diría una dirigente importante de la Argentina. Nos referimos a Cuba. Hay ahí un interés y una actividad fuerte de los Estados Unidos respecto de la isla, como se puede ver a simple vista, mucho más agresiva y con otra tendencia que es la que se dio durante décadas de bloqueo. Bueno, pero ¿qué está pasando en China? China se ha convertido dentro del ajedrez internacional en una pieza importante, Cuba se ha convertido en una pieza importante para el juego geopolítico de China. De la misma manera que Estados Unidos tiene las bases de las que hablábamos en Japón, ahí en Asia, a las puertas de China. Bueno, China silenciosamente está tratando de armar una base en Cuba. ¿Cómo se está llevando adelante esto? Bueno, de manera silenciosa, paulatinamente. Se han incrementado las colaboraciones chinas en materia alimenticia en los últimos meses. También los chinos han instalado muchísima aparatología para aprovechar la energía limpia, para
apurar una transición energética en Cuba para que ya no dependa tanto del petróleo, que como sabemos está afectado, entre otras cosas, por la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y no se puede descartar que China logre asentarse en Cuba y tener una base, por lo menos una base de inteligencia y de observación muy cercana a las costas de Estados Unidos. Cuba está a 145 kilómetros de la Florida. Así que para seguir atentamente la suerte de Cuba en nuestra región y para agregar a la complejidad del tablero político internacional otro elemento. Para hacer una síntesis de lo que está pasando, hoy tenemos la situación en el Golfo Pérsico, con un aparente preacuerdo para firmar el 19 de este mes. Tenemos la situación en Ucrania, con una Rusia muy agresiva que está respondiendo en alguna medida a los avances tecnológicos que ha incorporado Ucrania y que impensadamente afectan territorios rusos. Casi los drones ucranianos llegan, se puede decir, al corazón de la geografía soviética. Bueno, lo del Asia es para tener muy en cuenta. Hay ahí también una situación permanente de tensión y ahora tenemos que mirar hacia Cuba, digamos. Ahora tenemos que mirar hacia nuestro continente porque si bien es cierto, Trump está dispuesto a que América sea para los norteamericanos, también es cierto que Trump enfrenta situaciones difíciles, digamos, para someter o regimentar a todo el continente. Estamos hablando de las relaciones con México y con Brasil, básicamente. También tenemos que agregar las relaciones inestables a partir de la actitud de Trump con Canadá. Y ahora tenemos que sumar esta excursión china a Cuba. Bien, amigos, terminamos por hoy y nos vemos en la próxima semana. Gracias por estar y por esperarnos.